Entonces la unidad número 1 de este primer trimestre, nosotros la vamos a llamar cinemática, que es lo que ustedes deberían colocar ahí en su cuaderno, unidad número 1. Y la clase o las clases que tengamos, hasta que veamos esta unidad, se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Eso es como lo primero que nosotros vamos a destacar como materia nueva. ¿Ya? Yo sé que hay algunos que se quedaron un poco cortos con lo del año pasado y hay materia que falta, pero yo la acomodé este año para que no les falte ningún contenido. Y el primer contenido que vamos a ver nosotros dentro de la unidad se llama MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Para que no tengan ningún problema con las demás clases y avancemos en forma más rápida. Esta es la primera clase, así que les tenía que explicar todo eso para los que no me conocían y también los que no conocen la asignatura. ¿Ya? Eh, ¿Me pueden decir si se ve? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, ya. Qué bueno. Les pregunto porque el curso anterior tuvimos problemas de que no todos veían la presentación. Quizás lo más importante, que me interesa que ustedes se puedan poner al día y también con el material que les voy a subir, no solamente de materia nueva, sino que materia que deberían conocer, es en base a lo que se llama magnitudes básicas de la mecánica o también magnitudes básicas de la física. Ya recuerden que la física, como ciencia propiamente tal, la física es una de las ciencias naturales, parte de las ciencias naturales. Por eso en básica o más chiquitito incluso, uno le dicen que la asignatura que nosotros tenemos se llama ciencias naturales y se divide en biología, química y física. Y la física casi siempre se deja un poco de lado porque no, como que no está muy claro qué es lo que estudia. Aparte de que una de las ciencias naturales, la física se concentra en el estudio de la energía, se concentra en el estudio de la materia y también del espacio-tiempo. O la parte temporal de las cosas también. Y esto es de todo el universo. Entonces uno podría decir que la física estudia todo el universo, sí, pero ciertas cosas del universo, no todo, todo. Principalmente la energía, la materia y el espacio-tiempo. Entonces, cuando se juntan estos tres conceptos, ahí la física se divide en ramas. Y una de las ramas de la física es la mecánica, que es principalmente lo que nosotros vemos en segundo medio. Esto es como un súper resumen para que ustedes también contextualicen, si es que nadie se lo dijo en algún momento, qué es la física, de dónde pertenece, cuáles son las tres cosas que estudia principalmente. Todo esto está dentro del universo y una de las ramas de la física es la mecánica. ¿Ya? Por eso aquí quise plasmar en este GIF más o menos todo lo que se estudia, porque aquí hay energía, hay materia y también hay espacio-tiempo. Y por eso es tan como entretenido de alguna forma. Yo sé que para algunos no, pero para la mayoría que ha visto las películas de Marvel es como súper entretenido tratar de entender por qué podrían pasar ciertas cosas del espacio-tiempo a través de la física. ¿Ya? Porque no es llegar a inventar algo, sino que tiene que haber algún tipo de coherencia con lo que realmente pasa o con lo que podría pasar en las películas. Y eso motiva un poco a estudiar más ciencia. Y es la idea también de esta asignatura para que ustedes se motiven también. Así que eso es como lo principal y lo que me interesa que partamos como unidad nueva, que son las magnitudes. ¿Cuáles son los consensos de la física? Los consensos significa que es como una especie de aclaración de conceptos a nivel mundial y que los científicos se colocan de acuerdo para hablar el mismo idioma. ¿Ya? Porque si no hay consenso en la física, no podríamos avanzar o no podríamos comunicarnos. Por ejemplo, el primer consenso que se tiene es que los objetos, las cosas, la materia en sí, va a tener una unidad de medida, una magnitud física que se llama masa. Y la masa se mide en kilogramos. Para la física es súper importante las letras, los números. Ya no solamente los números, sino que también las letras. Y entender el significado de ciertas cosas. Por eso, las unidades de medida
aquí, por ejemplo, aparece una piña de 3 kilogramos, la harina de 1 kilogramo, las unidades de medida tienen que estar siempre entre corchetes o paréntesis cuadrados, si quieren llamarlo. Entre corchetes para indicarme que es una unidad de medida. Porque si no está entre corchetes, podría decir cualquier cosa o podría referirse a cualquier otro tipo de magnitud, por ejemplo, la masa, que se escribe con una M mayúscula en algunos casos, y sin estar entre corchetes. O sea, si yo digo M, un objeto de masa M, no tengo que colocarlo entre corchetes. En cambio, si digo un objeto con 5 kilogramos de masa, digo los kilogramos, la letra K y la letra G, tienen que estar entre corchetes. Por lo tanto, los consensos de la física se basan en 3 magnitudes fundamentales, que son las que más se ocupan en segundo medio, por lo menos. 3 magnitudes fundamentales. Fundamentales. 1, la masa, como aparece acá el ejemplo. Número 2, el tiempo. El tiempo, que generalmente se escribe con la letra T y tiene unidades de medida como son el segundo, entre corchetes, el minuto, que se escribe min, o la hora, que puede ser una H. O sea, tiene 3 unidades de medida que nosotros perfectamente ocupamos en nuestro diario vivir, pero el segundo es el principal. Acá el kilogramo es el principal. Aquí también puede estar medido en gramos o toneladas, incluso, siempre entre corchetes. Pero el kilogramo es el principal, que se ocupa en forma internacional, y el segundo en el caso del tiempo. Eso es lo que se llama consenso. Nos ponemos de acuerdo para medir una magnitud y así todos hablamos el mismo idioma. Y la tercera magnitud principal es la longitud, que está representado ahí con una regla, donde la regla nosotros la podemos encontrar con centímetros, y dentro de los centímetros tenemos milímetros, que conforman metros, y también podemos medir en kilómetros. Va a depender del objeto o la situación que nosotros estamos midiendo. Todas estas letras que yo coloqué, si las coloco entre corchetes, son unidades de medidas para la física. Y en el sistema internacional o en el consenso mundial, se ocupa el metro como la unidad fundamental. En otros países se ocupan millas, en el caso de la masa se ocupan libras, pero en el sistema internacional, en el consenso, estas 3 son las principales y las 3 unidades principales de cada una son el kilogramo, el segundo y el metro. Ya para que lo tengan muy claro. Como les dije al principio, esta diapositiva, con todo lo que estoy rayando ahora, también lo voy a subir, ¿ya? En caso de que no se preocupen si avanzo y no alcanzaron a escribir. Pueden apretar el pantallazo, pueden sacarle una foto con el celular ahora, si quieren. Lo importante es que no se preocupen de esa parte de que se pueden atrasar en la materia, sino que más bien entiendan los conceptos y después cuando vean la clase de nuevo, ahí si quieren pueden pasar el limpio, pueden escribir de mejor forma la materia. Y con más bonita letra que la mía, obviamente, con la que están mirando ustedes acá. Entonces tenemos las 3 magnitudes físicas más importantes o principales que vamos a ver, pero no son las únicas, ¿ya? No son las únicas que utiliza la física. Estas son las principales que podemos estudiar en segundo medio o podemos encontrar en la mecánica. Pero existen más, son 7. El Sistema Internacional de Unidades, o SI, es el que nos ayuda a tener este tipo de consenso en la física. A lo mejor alguna vez se lo enseñaron, pero me quiero asegurar de que lo sepan. Son 7 las unidades físicas primarias. ¿Ya? Aquí le vamos a colocar primarias o principales. ¿Ya vieron lo de la longitud? La longitud, el nombre que tiene la longitud de la unidad de medida es el metro. Y el símbolo del metro es una M minúscula. Y siempre entre corchetes va a ser una unidad de medida. La longitud, propiamente tal, la longitud como magnitud también se escribe con una L mayúscula.
y lo colocamos entre paréntesis para no confundirnos con la unidad de medida. La masa, que es la M mayúscula, se mide en kilogramos, es una letra K con una letra G, entre corchetes, ambas minúsculas. El tiempo, que puede ser escrito con una T mayúscula o con una T minúscula, ahí dependiendo del caso, se mide en segundos, y es una S minúscula, o algunos también la pueden encontrar en los libros como esta manuscrita como una S de ese tipo, pero mayúscula no es, por si acaso. La temperatura, que generalmente se escribe como una T y con una pelotita o un grado ahí, para diferenciarlo del tiempo, ya es una magnitud que no es propiamente tal de la mecánica. Si se fijan, estas son las tres principales que vamos a ver este año, pero también existe la temperatura que se ocupa en otros estudios de la física, como la termodinámica, el calor, e incluso también en la biología y en la química. El Kelvin es la unidad principal y el símbolo es una K mayúscula. Está también la intensidad de corriente, donde el nombre de la unidad de medida es el amperio y se escribe con una A mayúscula. Y esto se ocupa en lo que es electricidad, magnetismo, en toda esa área de la física, y la pueden encontrar en la batería de los celulares. ¿Cuántos miliamperios o cuántos amperes son los que tienen la batería de los celulares? La cantidad de sustancia, que es distinta a la masa, la cantidad de sustancia es algo mucho más específico que tiene que ver ya con la cantidad de partículas o moléculas que tiene una sustancia. El nombre que se ocupa es el mol, M-O-L, y se escribe de la misma forma, principalmente con minúsculas, pero se escribe igual, porque si le colocamos metro como M, la podemos confundir. Si le colocamos solamente la M, entonces se escribe mol. Y también se estudia en la química. ¿Ya? En la química se estudia mucho esa unidad de medida para ver las concentraciones que hay. Y por último, la intensidad lumínica o intensidad luminosa, que es la candela, el nombre de la unidad de medida, y es la letra C con la letra D. Esto, a medida que nosotros lo vayamos viendo en el camino, nos vamos a ir aprendiendo de memoria estas cosas. No quiero que ustedes lleguen y se aprendan esto de memoria sin saber qué significa. ¿Ya? Por eso la física tiene que ser mirada de otra forma y no tanto con la fórmula y la unidad de medida que me va a entregar un resultado, sino que también tiene que ver con qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos calculando y qué es lo que estamos analizando a través de la física. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que las primeras tres tratemos de memorizarlas más rápido porque son las que más vamos a ocupar. Las demás es importante conocerlas, pero a medida que avancemos, segundo, tercero, cuarto medio, ahí van a conocer la otra. Entonces, metro, kilogramo y segundo, lo vamos a dejar como las destacadas acá para que ustedes se vayan acordando qué es lo que mide cada una. Las magnitudes físicas, todas estas que están acá, son magnitudes físicas por si acaso. Estas son unidades de medida, son cosas diferentes. Todas las magnitudes físicas se pueden diferenciar en dos grandes grupos, escalares o vectoriales. ¿Cuál es la gracia de un vector? Que tiene un módulo, que tiene una dirección y que tiene un sentido. Yo sé que en algún momento esto quizás lo pasaron, pero el módulo, si se fijan acá, el módulo nos quiere decir el tamaño de un vector. El vector, cualquier magnitud vectorial, se puede dibujar con una flecha, porque el dibujo, el diagrama de la flecha, nos indica las tres cosas al mismo tiempo. Es mucho más fácil trabajar con flecha que con otro tipo de diagrama. Entonces, un vector que tenga módulo significa el tamaño de la flecha. ¿Ya? El tamaño, si la flecha es más grande o más pequeña, uno va a decir, ah, el vector tiene un módulo más grande, un módulo menor, que en definitiva es el número. Ya si uno coloca, por ejemplo, un vector 10 y un vector 20, esta flecha debería ser el doble que esta de acá, más o menos por ahí. Entonces, la idea de ordenar el módulo es saber que la cantidad numérica nos indica el tamaño de la flecha o el tamaño del vector. La dirección, si se fijan,
está aquí relacionada por la línea roja. En la línea roja que está punteada acá y que atraviesa todo el vector. Para los que no saben, en física se ocupan tres tipos de direcciones. La dirección vertical, la dirección horizontal y también ocupamos las diagonales. Pero la encerramos en un solo grupo como diagonal. Entonces, cuando yo digo voy en dirección vertical, horizontal, está correcto en la física. Y por eso la línea completa nos está diciendo que este vector tiene una dirección diagonal. Ahora, si partió en un lado, tiene un origen, como el que está ahí, y tiene un final, eso nos va a mostrar el sentido. Y el sentido en física se puede nombrar como arriba, abajo, izquierda, derecha. O si estamos mirando desde arriba, podemos decir los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Entonces nosotros, para diferenciar estos dos conceptos, vamos a decir que las direcciones son tres y que los sentidos son cuatro. Entonces, dentro de una misma dirección, por ejemplo, vertical, si yo tengo una línea vertical, yo puedo encontrar un sentido que vaya hacia arriba y un sentido que vaya hacia abajo. Entonces, en el vocabulario que nosotros ocupamos, cuando vamos en el auto o nos dirigimos a algún lado, está mal decir voy en dirección contraria si es que vamos los dos en la misma calle, pero en sentidos contrarios. Lo que deberíamos decir voy en sentido contrario, pero no en dirección contraria. Porque eso se confunde. Pues, y eso en la física es súper importante que ustedes lo sepan, porque vamos a trabajar todo el año con vectores. Y esos vectores tienen nombre: fuerza, velocidad, desplazamiento, ya tienen distintos nombres, pero si es un vector, entonces tiene estas tres características. Tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. En cambio, los escalares solamente tienen módulo. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de magnitudes. Yo puedo encontrar una magnitud física como la masa, por ejemplo, la masa, que es un escalar, donde me indican que una persona tiene 75 kilogramos de masa y no necesita más información. No necesita decir que va a la derecha, va a la izquierda, o que va arriba, que va en forma vertical, horizontal. La masa no va a cambiar. Esa es la diferencia entre un escalar y un vector, que esta magnitud física no depende de una dirección o de un sentido, solamente depende de un módulo, de una cantidad. En cambio, un vector, por ejemplo, la fuerza, que es el vector que más se ocupa en mecánica, el vector fuerza, yo no puedo decir una fuerza horizontal es lo mismo que una fuerza vertical, o una fuerza hacia abajo es lo mismo que una fuerza hacia arriba. Porque si usted quiere mover un mueble, lo puede levantar, lo puede arrastrar. Si el mueble tiene rueda, va a ser más fácil. La maleta, cuando uno viaja, cuando la maleta está muy llena, lo que uno hace es llevarla con ruedita en forma diagonal. Y cuando la levanta, siente realmente que la fuerza cambió. Necesito más fuerza para levantar algo que arrastrarlo. Entonces la fuerza sí depende de la dirección y sí depende del sentido. Tampoco es lo mismo lanzar algo hacia abajo que hacia arriba, porque voy a favor de la gravedad o en contra de la gravedad, como lo que pasa con los cohetes. No es lo mismo ir en contra que ir a favor. Entonces, por eso la fuerza es catalogada como un vector, porque depende de estas tres, y la masa es catalogada como un escalar porque solamente necesita un módulo. ¿Alguna duda, consulta de esta diapositiva? ¿Tienen que activar su micrófono para preguntar? No, al parecer no. Ya. Me interrumpen nomás si es que no entienden. ¿Qué es lo que es la cinemática y por qué les expliqué todo eso que deberían conocer supuestamente, pero yo sé que a lo mejor a algunos les cuesta? Es que la cinemática nos introduce a una parte de la mecánica en donde nos trata de explicar o de conocer
el movimiento de los cuerpos, pero sin preocuparse del por qué, sino que solamente del cómo. Ya no le interesa a la cinemática saber por qué suceden las cosas, sino que el cómo funcionan las cosas. Y ese cómo lo podemos encontrar en la definición que está acá, que es importante, por eso me coloqué ahí para que ustedes vayan destacando. La cinemática, que es parte de la mecánica, es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, sin preocuparse de las causas que lo generan. O sea, cuando yo hablo de estudiar el movimiento, ahí aparecen inmediatamente conceptos como velocidad, rapidez, tiempo, longitud, rapidez, tiempo, etcétera. Todo lo que el movimiento influye o el movimiento necesita para ser estudiado, empiezan a aparecer inmediatamente estos conceptos, que son magnitudes físicas. Y cuando me dicen sin preocuparse de las causas, quiere decir que no le interesa el por qué, no estudia el por qué pasan las cosas, sino que el cómo. Y eso no es que significa que la física no estudie el por qué, para eso existe la dinámica y existen como otra rama de la física que nos acercan a esto, pero cuando ustedes le dicen o preguntan, hacen una pregunta de, profe, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué existe la gravedad? Bueno, a veces ese tipo de preguntas son súper difíciles de contestar en términos de física, porque hay cosas que son espontáneas, que aparecen. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad, el por qué existe la gravedad, lamentablemente los profes de física no podemos contestarla, porque no sabemos el por qué, pero sí sabemos el cómo. Sí sabemos cómo funciona, dónde se encuentran, si sabemos un valor, el valor de la aceleración en cada planeta, por ejemplo, pero hay cosas que no se pueden preguntar, el por qué no se pueden responder todavía, como el por qué hay masa, eh, por qué el átomo es así, sino que también se estudia el cómo es más que el por qué, y eso se va acercando también a lo que me interesa que ustedes aprendan de lo que estudia la física, ¿ya? Así que esa es la definición de cinemática y eso es lo que nosotros vamos a ver por lo menos en este primer trimestre. Siguiendo con los conceptos básicos y solamente percibiendo de lo que pasa a nuestro alrededor, cuando uno se pregunta de qué depende el movimiento de un cuerpo, una partícula, o sea, de qué depende que algo se mueva o no se mueva, hay algo fundamental que nosotros necesitamos en física, que es el observador. El observador se llama el punto de referencia. Por eso acá dice el movimiento de un cuerpo visto por un observador depende del punto o sistema de referencia al cual se haya ubicado. Es decir, que nosotros necesitamos un origen, necesitamos un punto de referencia. Todo esto se resume o se reduce a un punto de referencia. Por eso, en el GIF que está arriba, hay una persona que está caminando en sentido contrario al auto, pero en la misma dirección. Porque podemos decir que si nosotros estamos mirando esto, como aparece en el GIF, están ambos en forma horizontal, pero uno va para allá, a la derecha, y el otro va para allá a la izquierda. El ave, la palomita o el pájaro, también está en forma horizontal en el mismo sentido que el auto, pero si se fijan, pareciera ser que va casi con la misma velocidad del auto, porque no se separa de la posición que tiene. Y si una persona va en sentido contrario mirando esto, va a tener una distinta percepción a una persona que esté quieta o una persona que esté caminando hacia el otro lado. Puede que diga el auto con el ave tiene la misma velocidad, pero va más lento, va más rápido, o una persona que esté de pie va a decir, no, en realidad va muy rápido, porque ella no se está moviendo. O sea, hay distintos tipos de percepción del movimiento dependiendo del punto de referencia. Por eso se dice y se afirma que todos los movimientos en cinemática son relativos. Ahí es donde aparece el concepto de relatividad que a veces se ocupa un poco mal con la explicación de Einstein, pero nosotros estamos viendo algo mucho más básico.
que es solamente la cinemática del movimiento desde el punto de vista en que uno lo mira. El movimiento relativo ya que depende del sistema de referencia. Por eso yo y todos podemos decir la Tierra está quieta. Porque para nosotros la Tierra no se mueve. Pero en verdad se mueve a una velocidad muy alta y se mueve en forma circular. Y no solamente alrededor del Sol, sino que también rota. Pero como nosotros no nos damos cuenta, porque somos muy pequeños, y el sistema de referencia de nosotros es como si la Tierra fuera plana y no se moviera, entonces nosotros decimos la Tierra está quieta. ¿Se entiende? Entonces esa es la idea de que el movimiento sea relativo. Yo puedo percibir algo rápido o lento dependiendo de cómo me estoy moviendo yo. Y eso se llama relatividad en física. Así que depende mucho del sistema de referencia. ¿Dudas, consultas? Porque ya estamos en la hora ya, se pasó muy rápido. Voy a mantener todo lo que escribí para mandárselos después. Si se fijan, así se guarda. Entonces así lo van a ver ustedes también, porque esa va a ser la clase de ustedes. Si quieren ver otras clases también en la misma materia, pero puede que, como tenemos la hora separada, puede que no avancemos tanto nosotros en una sola clase. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal